Vamos a continuar con el temario. Vamos a darle aquí un guardar un momento. Vamos a decirle guardar como y le vamos a poner el título 14.4. Frecuencias resonantes. Eliminando la basura. Aunque esta clase ya a estas alturas yo creo que irás entendiendo un poco de forma más sencilla, ¿vale? Vamos a ver, tú tienes una pista de silence y tú haces esto y ahí empiezas, digamos, ¿vale? Ya de por sí esto tiene ruido. Así como te lo digo, tiene ruido. Pero claro, un ruido que está muchos decibelios por debajo, entonces no vamos a escucharlo de forma directa. Eso ten claro que va a costar el hecho de escucharlo. Tendríamos que potenciar un montón el ruido, etcétera, etcétera. Podemos coger, por ejemplo, ir a Dynamics, meter, por ejemplo, Maximizer y empezar a petar, digamos, la señal. Y llegará un momento en el cual empezará a sumarse un poco de ruido, etcétera. Ese ruido, según tú vas trabajando, tienes que intentar que nunca sobresalga, ¿vale? Entonces hay frecuencias que hay que tener claro que podemos regular desde un principio. Es decir, fíjate, yo aquí sé que este cacharro, en el momento en el que yo meta una distorsión, en el momento en el que meta un debastor, por ejemplo, yo meto aquí un debastor, ¿vale? Si yo, como te digo, cojo aquí y le digo Dynamics, vamos a meter un maximizador. Este maximizador lo vamos a potenciar. Vamos a empezar a tocar. Cojo, me duplico el Devastor lo pongo por aquí. A este Devastor le voy poniendo. Ya empiezan a pasar cosas extrañas, ¿vale? Y todos estos clics, todas estas historias, según vas trabajando en el sentido que te voy diciendo, va generando más y más ruido. Y ya has visto en clases anteriores el ruido que llegamos a tener potenciando la señal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que siempre tenemos que tener en cuenta ciertas frecuencias a la hora de trabajar. Y esas frecuencias son bastante fijas. Sobre todo, la más importante dentro de la zona. Vamos a hablar de tres en concreto en esta clase. Vamos a poner tres globitos, ¿vale? La primera que vamos a hablar son los 4500. La segunda de la que vamos a hablar son los 250 y la tercera de la que vamos a hablar son los 50. Estas. Vamos a resetear esto, reseteamos esto, voy a seleccionar todo y reseteamos todas las ganancias. Estas frecuencias, vamos a seleccionar todo y lo vamos a poner en 96 con la curva estrechita. A ver. Vale, perfecto. Estas frecuencias son las que en el mundo digital siempre se van sumando más y más. Y hay que tener cuidado con ellas. La primera es la de los 4500, que es a la que yo llamo frecuencia telefónica. Porque fíjate, si yo cojo aquí, activo el teclado, esta es la forma de onda normal, pero si yo cojo esta y le doy ganancia, tenemos ese sonido tan desagradable que tú ahora mismo, si estás en tu estudio y te pones un ecualizador como este, pones una pelotita en 4500, un punto, y le das ganancia a una voz, a un bajo, a un tal, vas a notar como que suena más chillante. Y en el momento en el que lo bajas, vas a notar que queda como mucho más suave la señal. La segunda frecuencia son los 250, que tiene más relación con lo que es el mid-bass, los bajos y todo esto. Pasa un poco lo mismo, fíjate. Sale ese golpecillo y ese golpecillo ahora porque es la onda Sau tocada en una octava alta. Pero si yo me vengo al silence y le bajo una octava,
Fíjate lo que pasa. Sale ese armónico, y ese armónico ya te digo que es cuando se suma en demasiados canales pierdes intensidad. Entonces no solo tienes que ir regulando cada canal independiente, cada layer, digamos, cada capa, sino que luego lo tienes que pasar todo por un grupo, y en ese grupo también un ecualizador irregular hacia abajo. Y además fíjate que yo lo corto del todo y apenas se nota. Cuando lo potencio sí, pero abajo del todo parece como que no está haciendo nada. En los 50 es donde se suelen sumar más subgraves, con lo cual en los 50 hay que tener un montón de cuidado. ¿Ves cómo sobresalen los subgraves? Pues si fuera una combinación de varios silence para crear un bajo, en cada uno de ellos tendrías que ir regulando y cortando de esta forma. Donde tienes que ser más sutil es aquí. Aquí sí que se nota un montón. Si yo corto del todo... A ver... Amigo... Vale. Ahí se nota demasiado, fíjate. Pero si corto por ahí, queda como más sutil. Si yo ahora hago un bypass... Como ves, suena muy distinto. Esto afecta a lo que le llega al siguiente plugin. Recordemos que todos los plugins son de preganancia. Lo que le llega es a partir del punto que empieza a distorsionar. Es decir, si yo ahora aquí meto un Devastor sin Pro Q2, sonaría así. Con Pro Q2 sonaría así. ¿Lo ves que no tiene nada que ver? Porque claro, como tú estás cortando frecuencias, como estás quitando armónicos, este recibe la señal después de Pro Q2 y hace su trabajo dependiendo de la señal que tú le mandas. Si no cortas todo esto, queda mucho más resonante. Si probamos a bajar una octava más, sin esto, queda como más sucio, y con Pro Q2 cortando estas frecuencias, queda un poco más nítido. Si yo me vengo a esta pelotita y lo bajo del todo, veo que estoy consiguiendo pues que suene mejor todavía. Si yo selecciono todo y lo subo, fíjate. Estamos realzando el sonido un montón. Si quito el indicador de clip, veo que sí, cuando movemos y tal, sí que hay alguna vez que clipa, pero realmente no está clipando todavía. Estamos con el volumen bajito en Devastor. Es decir, partiendo de simplemente la onda SAW y potenciando esas frecuencias, podemos hacer ese tipo de cosas. Voy a meter aquí un Breakwall Limiter. Y si yo muevo todo esto ahora... pasaría esto. Si yo además ahora dentro de Silence activo Low Pass, veo que estoy resonando sin ni siquiera la distorsión de Silent y la resonancia de Silent. Pues mira, podemos utilizar la resonancia para suavizar más todavía la señal. Vemos cómo sale aquí el punto de peak. ¿Lo ves?
Tiene que ser con el filtro de 96 o de 72 como poco. Incluso tampoco tienes por qué utilizar las 3 para crear este tipo de efectos. Te puedes coger el primero, dejarlo abajo y jugar con los otros dos. Entonces, esas frecuencias, como ves, son las más chillonas, son las que más hacen que suene todo como resonante, y ya si las petas y empiezas a modular hacia la derecha y hacia la izquierda, es cuando realmente empiezas a ver dónde está el peligro de la distorsión clip. Si quitas el Brightwall Limiter con toda esta ganancia, sonaría pues totalmente distorsionado y totalmente feo, ¿vale? Pero de esta forma es la forma, digamos, correcta para empezar a entender y empezar a ver cómo tienes que ir ecualizando y qué tienes que ir quitando dentro de Silent en cada uno de los sonidos. Cualquier sonido que te hagas, siempre tienes que revisar, a ver, dependiendo un poco del tipo de sonido, si es bajo, si es lead, etcétera, etcétera. Pero la frecuencia de los 50, la frecuencia de los 250 y la frecuencia de los 4500 son así de las más importantillas a tener en consideración para eliminar y para pulir cuando estés trabajando con Silent One. Venga, llegamos hasta aquí en esta clase, y en la siguiente ya hablamos unas cuantas cosillas más para cerrar este bloque, este módulo número 14. Soy Alex Track One, hasta luego.